Hola, buenas noches. Vamos a dar el tema de estrés oxidativo el día de hoy. Y lo primero es mencionar que un radical libre es un elemento en la tabla periódica de los elementos que posee un electrón desapareado en su último orbital. Imagínense, de los 103 elementos de la tabla periódica, 185 son radicales libres. Tal es el caso de el sodio, el cloro, el potasio, el fierro. Uh-huh. Los radicales libres, al tener un electrón desapareado en su última órbita, pueden ceder o pueden captar electrones. Entonces, normalmente relacionamos el radical libre con algo dañino. Sin embargo, esto es erróneo porque, por ejemplo, el sodio y el potasio y el cloro son fundamentales para el funcionamiento de las células, y los tenemos en la sangre y los tenemos dentro de las células, y todo el tiempo se están intercambiando y no por ninguna razón son, digamos, negativos en el cuerpo. Uh-huh. En cambio, hay sustancias que ni siquiera son radicales libres, como el mercurio o el radio, que son muy tóxicos, ¿verdad? Porque son radioactivos, por ejemplo. Entonces, en lo que debemos de observar la importancia o no de un radical libre, eh, es si tiene tendencia a dar un electrón o a quitarlo. Los radicales libres que quitan electrones a las moléculas del cuerpo o a otro átomo, es el que tiene la característica de ser oxidante. Entonces, ¿qué sería la oxidación? Cuando le robamos un electrón a otro átomo o a una molécula del cuerpo. Entonces, el verdadero daño no depende de que un elemento sea o no un radical libre, sino de que sea o no un oxidante. Uh-huh. Entonces, es por eso que llamarles radicales libres a estas sustancias dañinas es un error. En realidad, lo que se utiliza en la literatura científica es el nombre de especie reactiva del oxígeno, o EROS, como lo han visto abreviado, o en inglés ROS. Ajá. Este, porque son moléculas que son oxidantes, que tienen la capacidad de quitarle electrones a otras moléculas. ¿Qué pasa cuando le quitamos un electrón o varios a una molécula? ¿Qué pudiera pasar con ella? Alguien que me pueda decir. Perdón, doctor, no sé si esté bien. Buenas tardes. ¿Sería la oxidación de la célula? Bueno, la oxidación es el proceso de quitar electrones. Vamos a suponer, a ver, lo voy a hacer más claro. Si tú le quitas electrones a una molécula, vamos a decir una proteína, ¿qué pudiera pasar con ella? ¿Alguien me puede decir qué pudiera pasar? Pues Podría cambiar sus propiedades, se podría desnaturalizar. Exactamente, exactamente, se pudiera desnaturalizar. Por ejemplo, hay proteínas, la mayoría de las proteínas funcionales en el cuerpo tienen una estructura terciaria o cuaternaria. Eso se refiere básicamente a que tienen una estructura tridimensional. Acuérdense que una proteína, para empezar, está formada de aminoácidos, ¿verdad?
pero no son una línea, no es una rayita así Ah, sí, de clarita. aminoácidos, son forman estructuras. Primero es una estructura bidimensional, luego tridimensional. Jordi, A ver, apaguen el micrófono, quien tenga su micrófono abierto, por favor, déjenme. Listo. Entonces, y el que una estructura de una proteína sea tridimensional, ¿de qué depende? A ver, ¿quién me puede decir esta pregunta? ¿De qué depende que una estructura de una proteína esté enrollada en sí misma y forme una estructura tridimensional? Ujú. Del pH. No, o sea, sí, no. Eh, del ¿qué punto? ADN. No, de los puentes de hidrógeno, Ujú. de los enlaces no covalentes que están entre los diferentes aminoácidos y la mantienen en su estructura tridimensional. Y esos enlaces son puentes hidrógeno. Entonces, si me entiendes, ¿qué pasaría si tú oxidas esa proteína y le quitas un hidrógeno? Pierde su estructura tridimensional. ¿Sí se entiende o no? Más o menos. A ver, déjenme buscar déjenme buscar algún dibujito de estructura tridimensional. Ajá, ok. Déjenme les comparto. Ahí están viendo diferentes estructuras de proteínas. Sí, O sea, doctor. las proteínas no están en una forma nada más lineal, hacen esta especie de, ¿cómo podemos decir? De chorizos. Ajá. Hacen estos enrollamientos en sí mismas. Ajá. Por ejemplo, aquí. Ujú. Perdón, Todas pero las yo no pro- veo nada. ¿No están viendo la página de internet que estoy poniendo? Sí, sí se está Sí, se ve, compartiendo. doctor. Ah, Sí, ok. sí se ve. Puedo visualizarla. Yo sí Ok. la veo. Ok, yo puse una búsqueda de una estructura tridimensional de una proteína. Entonces, ¿qué hace que mantenga y para qué una proteína tiene una estructura en este sentido? Pues si no, no hace su función. Por ejemplo, una inmunoglobulina o una enzima o un receptor en el cuerpo, etcétera, tiene una estructura tridimensional, ¿sí? Este, ¿y qué mantiene que siempre se mantenga en esa forma? Son atracciones eléctricas que hay entre las diferentes partes de la proteína. Ajá. A ver, déjeme poner aquí puentes hidrógeno. Ok. Mm. ¿Los puentes bisulfuro? Puede ser que porque es SH, los hidrógenos tienen a ver si esto de aquí. Mm, no, estoy buscando donde haya un enlace. Sí, lo que hace que una proteína se mantenga en esta estructura son enlaces entre los aminoácidos de la cadena, pequeños enlaces, ajá, que, 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 que hacen que se atraigan las partes de la cadena
de aminoácidos. Ajá. Aquí está, aquí están algunos de los que tú dices, los puentes hidrógeno, los disulfuros, etcétera, que mantienen la estructura de la proteína así, tridimensional. Ujú. Entonces, si yo oxido, si yo rompiera uno de estos enlaces, ¿qué pasaría con la estructura de la proteína? Esa es la pregunta. Pierde su funcionalidad, ¿no? Se separa, se pierde su función, se rompe y deja de funcionar. Ya no. Digamos que cambia la función, porque pudiera ser, por ejemplo, la pre-proinsulina, pues tiene esa función. Al momento que se rompe la pre-pro, se convierte en pro, insulina, y luego se hace en insulina y péptido C, o sea. Bueno, eso Bien, está muy padre. Lo que acabas de decir está muy bien, pero para muchos va a ser complejo lo que acabas de decir. Y tienes toda la razón. Lo que o sea, pasa es que la simplemente cambia la insulina, función. No podemos decir que pierde la función, no, cambia su función. bueno, en el caso de la oxidación en una proteína que ya está en su estado final, sí pierde la función. Tú estás dando un ejemplo de una proteína que se llama insulina, que es una hormona que nace de la célula beta del páncreas en una forma todavía no activa. Ajá. Así es. Y que y que se corta para que se active esa parte. Pero estoy hablando de una proteína que ya está activa, que ya funciona para algo. Un receptor proteico, una inmunoglobulina, una enzima, un, un canal, lo que sea. Al oxidarse pierde su funcionalidad. Ujú. Entonces, podemos decir, y lo mismo va a suceder en cualquier otro tipo de estructura, porque los radicales libres, mejor dichos, especies reactivas del oxígeno, no interactúan nada más con las proteínas, interactúan casi prácticamente con cualquier tipo de molécula dentro de una célula. Pueden romper lípidos, pueden romper proteínas o dejarlas infuncionales. Pueden atacar el DNA, algunos carbohidratos. Es decir, la oxidación lo que va a ir es dañando las moléculas del cuerpo y las va a dejar sin uso. Ajá. Y sí, y potencialmente inclusive las va a romper y verdaderamente les va a hacer hoyitos a a las células o a los organelos de las células, como es la mitocondria. La mitocondria, cuando está sometida a mucha oxidación, se le hacen hoyitos que hasta puedes ver en el microscopio electrónico. A eso se le llama decaimiento mitocondrial. Y es cuando esa mitocondria ya sufrió demasiada oxidación y ya hasta tiene dañadas las membranas. Ajá, están como carcomidas. Eso hace la oxidación. ¿Y quiénes son los que hacen esta oxidación? Las que llamamos especies reactivas del oxígeno. Aquí hay algunos como el, 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 el oxígeno en sí mismo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, el ion hidroxilo, etcétera. Son varias diferentes moléculas. Adelante, Ángel. Ok, buenas tardes a todos. En este caso, entonces, yo tengo entendido que la membrana plasmática o la membrana celular, pues bueno, es la capa protectora, la cual protege a lo que es la célula, y también hay membranas de cada uno de los organulos. Ahora, aparte de aislar lo que es la célula de la parte interna y del líquido intracelular, extracelular, todo eso, al recibir estas perforaciones por estos radicales libres, esta membrana, pues al destruir esta membrana prácticamente la célula muere, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las bacterias cuando entran a la sangre? Lo que hacen es destruir las membranas las membranas plasmáticas de las células, en este caso de los glóbulos rojos, blancos, perdón, para que estas células mueran.
Entonces, lo que genera todo esto que nos está comentando es eso, ¿no? Matar a las células por medio de estas perforaciones que se hacen en la membrana. Es correcto. Cuando empieza a ver, por ejemplo, en la mitocondria ciertas perforaciones, fíjate qué interesante. Lo que hacen las mitocondrias en automático es unirse con otras mitocondrias para tratar de preservarse. Hacen una megamitocondria. Ajá. Tratan como de conservar la funcionalidad. Ajá. Y sí, si lo que estás hablando es de una membrana celular, el intercambio iónico que debe de haber, o sea, el equilibrio del líquido intracelular con el líquido extracelular, pues se va a empezar a ver afectado, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y va a empezar a dejar de funcionar la célula. Pero primero, con la oxidación, pues simplemente algunas moléculas empiezan a dejar de funcionar. Todo este proceso le llamamos envejecimiento celular, ¿no? Que puede terminar efectivamente, como dices, con la muerte inclusive de una célula. Ujú. Este, y el ejemplo que ponías más bien es viral, ¿no? Te refieres a cuando los virus salen se crearon dentro de la célula y salen rompiéndola, ¿no? Ah, ok, sí, viral, perdón. Porque la bacteria más bien es más grandota y lo que hace luego es engullirse a las células. Ajá, ¿sí? Ok. Este, bueno, Entonces sí además sería. es más como el ejemplo viral, ¿no? Además las bacterias tienen muchas toxinas que hacen un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, este, entonces, todas estas especies reactivas del oxígeno, pues pueden ser dañinas en exceso en nuestro organismo. Ajá. Porque, por lo que ya les dije, que van oxidando las moléculas del cuerpo, ¿no? Ujú. Ahora, eh, bueno, una de las primeras cosas que hace el organismo es convertir el oxígeno en superóxido y se genera normalmente, fíjense, normalmente en tu organismo un mol de superóxido. Si piensan ustedes que el superóxido son dos oxígenos, ¿cuánto pesa, cuál es el peso molecular del oxígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es una mol de 8. oxígeno? Ok, y entonces, si son dos oxígenos, ¿cuántos gramos de superóxido se producen en el cuerpo? Me imagino que 16. Imagínate, si requieren hasta medio kilogramo de vitamina C al día para eliminar, que requerirían para eliminar la cantidad de superóxido que produce el cuerpo. Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que les platicaba la semana pasada. Si tú quisieras eliminar tus radicales libres, tus especies reactivas con puros antioxidantes, pues no te alcanza, tendrías que estar tragando antioxidantes todo el día. Gracias al sistema de enzimas que existe en el cuerpo, eh, puedes eliminar a esas especies reactivas, ajá, a esos radicales libres. Los voy a nombrar así, aunque ya dejé claro que decir radical libre no es correcto, porque ya dejé claro que radical libre puede ser hasta un potasio. Le llamamos mejor especies reactivas del oxígeno, pero estamos tan acostumbrados a utilizar el término que, bueno, a veces lo voy a decir así, ¿no? Pero bueno, ya entendimos que lo importante es que son átomos o moléculas muy pequeñitas que son muy oxidantes y que lo que hacen es quitarle electrones a otras moléculas. A eso le llamamos oxidación. Ujú. Bueno, por ejemplo, una vez que se forma el superóxido, la superóxido dismutasa lo convierte en peróxido y después otra enzima lo convierte en otro radical y así hasta que se convierte en agua. Ajá. Bueno, el peróxido, por ejemplo, y es una forma de ver
la capacidad oxidante o no del plasma se llama reacción de Fenton, porque se puede poner plasma y se ponen unos colorantes y se ve qué tan capaz es el plasma de oxidar o no el hierro. Uh-huh. Y ahí se puede medir de alguna manera qué tan oxidante está o no el plasma sanguíneo. Ah, carajo, ¿y ahora qué fue eso? Bueno, eh, entonces la tendencia que siempre hay de estas sustancias es que se conviertan en agua. Al final lo ideal sería que se conviertan en agua porque ya les platiqué que ese es el proceso final de que el cuerpo hace para que se genere energía. Si ese oxígeno que está ahí al final en la mitocondria de toda la cadena respiratoria no se utiliza adecuadamente, se empieza a generar especies reactivas del oxígeno, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que la génesis de estas sustancias que pueden ser dañinas es parte normal de la fisiología, de la bioquímica del cuerpo. Es lo mismo que se diría de la glucosa. No podemos vivir sin glucosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la glucosa está en exceso? Pues precisamente pasa algo muy parecido a esto que les estoy explicando. Si ustedes se fijan en la estructura molecular de la glucosa, tiene unos oxidrilos que son muy reactivos y se le empiezan a pegar a todo y empiezan a hacer una especie de cochambre en todo. Entonces, son sustancias que son normales en el cuerpo, pero en exceso empiezan a causar daño, como sucede con la diabetes cuando hay demasiada glucosa en la sangre. Pero nosotros no queremos que no haya glucosa en la sangre, ¿verdad? Si no, no tendríamos energía. Bueno, no solamente existen las especies reactivas del oxígeno, existen muchas otras, las del cloro, las del nitrógeno, etcétera, que al final del día se convierten en especies reactivas del oxígeno. Por eso es que siempre lo más importante es hablar de especies reactivas del oxígeno. Ahora, ¿cómo se forman en el cuerpo? Ya les dije la primera y más importante, que es el proceso normal de producción de energía. Le llamamos a esto el ciclo energético. Uh-huh. Que es cuando el metabolismo del cuerpo dentro de la mitocondria ocurre, o sea, el metabolismo que utilizamos normalmente para producir energía, ¿no? Se produce cierta cantidad de especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Otra forma, otro caso en donde en el cuerpo se producen en forma importante son en el que llamamos ciclo reactivo. ¿Qué es eso? Cuando hay una infección o una inflamación, se producen en exceso. Ahora díganme ustedes, en las teorías de las enfermedades crónico-degenerativas actuales, modernas, ¿existe o no un estado inflamatorio? Claro, el síndrome inflamatorio sistémico crónico de bajo grado. Perfecto, que está en las enfermedades crónico-degenerativas y que se acompaña precisamente de una producción excesiva de estas especies reactivas del oxígeno. Por eso es que siempre les digo que cuando ustedes tengan un paciente crónico degenerativo, siempre partan de la idea de que tiene estrés oxidativo. Uh-huh. Y también en algunas otras reacciones del metabolismo, en algunas otras reacciones bioquímicas del cuerpo se producen a veces especies reactivas del oxígeno. Aquí está la más común, que es la modalidad energética o el ciclo energético, en donde el oxígeno se va transformando de una especie reactiva en otra. Ajá. Déjenme buscar la...
Se va formando de una en otra y las enzimas van ayudando hasta que se transforma en agua. Eso sería lo ideal. Se transforma en superóxido, luego peróxido, radical hidroxilo y luego en agua. Las enzimas antioxidantes aceleran este proceso. Está la modalidad reactiva o ciclo reactivo, que es cuando aumenta la producción por muchas cosas. Por ejemplo, algunas de las células defensoras de nuestro organismo, o sea, células del sistema inmune, producen grandes cantidades de especies reactivas del oxígeno. Las utilizan para destruir bacterias. Hagan de cuenta que un polimorfo nuclear avienta, hagan de cuenta, imagínense como un lanzallamas, pero en vez de fuego es peróxido de hidrógeno. Y con eso quema y deshace una bacteria. Entonces, cuando estamos en estado inflamatorio, hay aumento de producción también de especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Y hay algunas reacciones del cuerpo, algunas vías enzimáticas, algunas que producen también estos radicales libres. Aquí les pongo algunos ejemplos. Cuando convertimos la dopamina en norepinefrina o el ácido araquidónico en eicosanoides. Por cierto, a ver, ¿quién se gana un punto extra para decirme cómo se llama la enzima que actúa aquí? ¿La COX-2? La COX en general. COX-2 es porque está localizada en ciertos lugares, o sea, la ciclooxigenasa. La COX Sí, es la que está en la mucosa del estómago. Por eso se crearon los inhibidores de la COX-2, que son los modernos, que ya no dañan la mucosa gástrica. Pero sí, efectivamente, la ciclooxigenasa es la que convierte ácido araquidónico en eicosanoides, como son las prostaglandinas, y que participan en el proceso de inflamación. ¿Y por qué les hago mención de estas? Pues porque todos los antiinflamatorios no esteroideos que utilizamos se dedican precisamente a bloquear esta reacción. Todos los famosos AINES o antiinflamatorios no esteroideos, desde la aspirina, ketorolaco, lo que ustedes quieran, bloquean esta enzima o esta reacción. Ajá. Y también lo que estimula el omega 6 y el 9. Estimula que el que mejore. Sí, exacto, el que se produzca, no es que se bloquee, sino que es un pro ácido araquidónico. Ok. Esa reacción. Ok, entonces, lo único que quiero decir es que hay diferentes formas de producir normalmente radicales libres en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, como les decía, cuando están en exceso, cuando no pueden ser eliminados adecuadamente los radicales libres, pues van a dañar moléculas del cuerpo. Entre las más dañadas, dicen, están los lípidos, por ejemplo. Hay unas que se llaman antiproteasas, que son anticoagulantes, que también se dañan y esto aumenta la trombosis, por ejemplo. Es decir, el estrés oxidativo aumenta la trombosis. Ya les di el ejemplo de que los radicales libres dañen una proteína. Pues simplemente cuando se daña el ADN, pues se va a dañar, por ejemplo, el ADN mitocondrial, pues se va a dañar el funcionamiento de la mitocondria y la producción de energía. Cuando se daña el ADN del núcleo, pues empieza a haber mutaciones y empiezan a dejarse de producir algunos o de activar algunos genes que van a producir una proteína. Es decir, en general empieza a dejar de funcionar la célula, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. No tengo aquí para levantar la manito, así que por eso que hablé.
recién dijo que hay un exceso de estos, entre comillas, radicales libres. ¿En ese momento ya se puede hablar de que hay una enfermedad al haber ese exceso, independiente de lo que produzcan después en daños orgánicos? Se puede hablar de lo que llamamos estrés oxidativo, José. Estrés oxidativo es que la cantidad de estas especies reactivas del oxígeno superan tu capacidad para quitarlas. Todavía no puedes llamarle enfermedad como la conocemos, un conjunto de síntomas y signos, etcétera, etcétera. Pero sí ya puedes hablar de que está iniciando una alteración a nivel celular. Porque fíjate qué curioso, muchos de nosotros no tenemos enfermedad desde un punto de vista clínico, pero ya tenemos estrés oxidativo. Y va a ser el que eventualmente va a conducirnos a un daño celular que ya se convierta en lo que llamamos enfermedad. ¿Ok? Y todo esto es bien interesante y bien debatible. Fíjate que, o sea, me tocas un punto ahí interesante porque hay algunas medicinas tradicionales que son capaces de ver a través de algunos signos físicos que el organismo ya se está deteriorando y todavía no hay enfermedad definida como la definimos en la medicina alópata o convencional, pero ya se empieza a ver que algo está pasando en el cuerpo. Ajá. Entonces, la respuesta es no, todavía no hay una enfermedad como la definimos, pero ya hay una alteración que le llamamos estrés oxidativo. Uh-huh. Muchas gracias. Y que eventualmente se comportará como una enfermedad. ¿Cuál? Quién sabe, cada persona, su singularidad, la singularidad es la individualidad, o sea, la particularidad que tiene cada persona diferente de otra, ¿verdad? Y que la enfermedad, por su genética, por sus factores de riesgo, por muchas cosas, va a generarse una diferente enfermedad en cada quien, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando se dañan los proteoglicanos del sistema nervioso, producen envejecimiento celular en el cerebro, en las neuronas, y esto se ha relacionado, por ejemplo, a padecimientos como la demencia senil. Uh-huh. Por ejemplo, con el ejemplo que daba Ángel, cuando se oxidan los fosfolípidos de la membrana celular, ajá, y la proteína que llamamos bomba sodio-potasio, que mantiene el equilibrio del sodio y el potasio dentro y fuera de una célula, empieza a haber graves problemas. Ya no hay un equilibrio en el interior y en el exterior de la célula en cuanto a sus iones. Entonces puede, por ejemplo, la célula ponerse gordota, y potencialmente hasta romperse, ¿no? Ajá. Cuando la membrana no funciona correctamente, pues empieza a alterarse toda la entrada y salida de iones. Uh-huh. Por ejemplo, si empieza a meterse mucho sodio, porque hay algunos agujeritos en la membrana, por decir de alguna forma, la bomba sodio-potasio va a empezar a trabajar en friega. Va a estar desesperada tratando de sacar ese sodio que se metió en la célula. Esto va a generar un gasto excesivo de ATP. ¿Y qué creen que pase con los otros procesos celulares que requieren ATP? Van a verse descuidados. Uh-huh. Bueno, todo este daño que va ocurriendo a nivel de la célula le llamamos envejecimiento celular. ¿Ok? Ok, métodos para determinar. ¿Alguna duda hasta este punto? Por más simple que parezca, adelante, por favor.
porque sé que a algunos les cuesta trabajo o no han escuchado algunos de estos temas habitualmente. Adelante, Frank. Buenas tardes, Doc. Un gusto saludarlo. Mi pregunta es en relación a los eros. Si tienen algún lugar o se predisponen a estar en una parte del cuerpo en específico, o si tienen predisposición para una particularidad, digamos, una célula, a lo mejor un ion o alguna otra estructura. Se producen generalmente dentro de la célula, en diferentes procesos enzimáticos y todo esto, como decíamos. O sea, no hay una célula específica que tenga más producción de ellos. Supongo que las células con más actividad, pues producen más cantidad de ellos, de eros, ¿no? Porque no todas las células tienen la misma velocidad de actividad, ¿no? Probablemente ese sea un tipo de célula que produzca más. Por ejemplo, ¿cuáles son las células que más recambian todo el tiempo? Y que además es la explicación de por qué las sustancias contra el cáncer dañan esas células. ¿Las más rápidas? ¿No es la mucosa bucal? Las mucosas del tubo digestivo, el pelo, la raíz del pelo, todas estas cosas que se dañan precisamente porque tienen mucho mayor actividad. Estoy tratando de contestar la pregunta de Frank, pero en general es dentro de la célula. ¿Pero qué crees? Cuando nos echamos un cigarrito, también metes al torrente circulatorio eros. Es decir, hay algunas entradas externas también de radicales libres. Ajá. Y son moléculas muy pequeñitas que pueden inclusive atravesar la membrana y estar a nivel extracelular. Pero si la pregunta es dónde más se producen, es dentro de la célula. Uh-huh. ¿¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? A lo que hablabas cuando hay ese desequilibrio de antioxidantes y radicales libres, es ¿cómo? ¿Estrés oxidativo? Sí, perdón, se me fue la paloma. Sigue, sí. Estrés oxidativo, estabas diciendo, ¿no? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, entonces, ya quedamos. En resumen, las especies reactivas del oxígeno son productos naturales del cuerpo humano y de la célula de los seres humanos, ¿no? Que si están en exceso, empiezan a causar daño. ¿Y qué es estar en exceso? Cuando tu capacidad para eliminarlas está disminuida en comparación con tu capacidad de producirlas. Eso le llamamos estrés oxidativo. ¿Y qué hacen estas sustancias? Ir destruyendo todo tipo de molécula del cuerpo, de la célula, y empieza a fallar el funcionamiento celular y empezamos a generar lo que llamamos envejecimiento celular y eventualmente muerte celular. Ajá. Siempre hay un cierto grado, por eso es que también envejecemos, ¿verdad? Se ha correlacionado esta producción de radicales libres al proceso normal de envejecimiento. Entonces vendría la pregunta si el ozono es una terapia antienvejecimiento. La respuesta sería sí. Ajá. Nos ayudaría a estar más potentes siempre en nuestra capacidad antioxidante. Si me dicen, el tomar antioxidantes es una terapia antienvejecimiento, también diría sí, ¿verdad? Y desde hace décadas en la medicina naturista se ha propuesto la utilización de antioxidantes, precisamente porque se descubrió esto que les estoy diciendo hoy. Ya tiene varias décadas que se encontró que los radicales libres o especies reactivas del oxígeno causaban daño celular. Bueno, ahora la pregunta es, y no tiene una respuesta simple,
¿Cómo medimos el estrés oxidativo? ¿Cómo medimos el estrés oxidativo? Pues una podría ser midiendo enzimas antioxidantes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si tuviéramos ya un estándar de cuánta cantidad de cada enzima, y si lo hay, cuánta cantidad de cada enzima debe de existir, pues podríamos medir la cantidad de enzimas y ver si estamos potentes o tenemos suficiente cantidad de enzimas antioxidantes para responder contra los agentes oxidantes, contra las especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, desde hace 50 años se realizaron los primeros estudios en donde se vio que aquellos pacientes que tenían disminución en la glutatión peroxidasa o tenían buenas cantidades de ella, disminuía su riesgo cardiovascular. Fíjense qué interesante. Entonces, una manera de medir la capacidad antioxidante sería medir las enzimas, ¿no? Una manera de medir el daño que está produciendo el estrés oxidativo sería la medición de oxidación de cualquier proteína, molécula del cuerpo. Por ejemplo, la oxidación del DNA, la oxidación de las proteínas, la oxidación de los lípidos del cuerpo. O puedes medir la oxidación de las prostaglandinas. A eso le llamamos isoprostano. ¿Alguien ha oído qué es un isoprostano? ¿Nadie sabe qué es un isoprostano? Algo parecido a la próstata. Iso igual. Prostano. No. Mentira pública. Viene de prostaglandina. Pero, ¿te acuerdas de los elfos y los orcos? O los que somos más viejitos, ¿se acuerdan de Superman y Superman Bizarro? Ajá. Es decir, la versión fea de Superman o la versión fea de un elfo que es un orco. Pues el isoprostano es la versión fea de una prostaglandina. Es una prostaglandina deformada por oxidación. Y, por ejemplo, se les ha correlacionado con enfermedades como la hipertensión arterial. Entonces, tú puedes medir la oxidación y es una manera de ver el daño por estrés oxidativo. Cuando estuve en Cuba, presumían, es que nosotros medimos siempre en los pacientes tanto oxidación en proteínas, en lípidos y en DNA. O sea que cubrían una gama importante de medición de oxidación. Esa sería una manera de decir, carajo, este paciente está siendo dañado por estrés oxidativo. ¿Qué más podemos hacer para medir la oxidación? La llamada capacidad antioxidante, que es la reacción de Fenton que les decía, que mide la oxidación de hierro, como un indicador de la reserva total de antioxidantes, y es la habilidad que tiene el plasma de reducir el hierro férrico en ferroso, y se hace en una placa de Petri y cambia de color, y medimos la capacidad antioxidante del plasma. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una medida perfecta o exacta ni de la capacidad antioxidante ni de la oxidación o del daño que está ocurriendo. Entonces, normalmente se recomienda la medición de más de una si es que tenemos acceso a algunas de estas pruebas. Por ejemplo, el doctor Frank Hernández
el que fue el director del Instituto de Investigaciones del Ozono, tiene un sistema de medir prácticamente, él te mide enzimas antioxidantes, te mide algunas sustancias oxidadas, y todo en conjunto, él hace un algoritmo y te dice tu grado de estrés oxidativo. Nada más que es muy caro el sistema porque necesitas un espectrómetro de masas para poder hacer esto, ¿no? Algunos nada más miden, por ejemplo, los gringos, desde hace mucho en lo que es la naturopatía gringa, ellos miden los lípidos peroxidados, hidroperoxidados, en el laboratorio habitualmente y lo toman como una medida de estrés oxidativo. Uh-huh. Aquí casi pues no hay laboratorios que hagan este tipo de mediciones y no es muy complejo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y otra forma que tenemos pues es la evaluación clínica del paciente, ¿verdad? No es la evaluación clínica del paciente pues no es una ciencia exacta en términos de la oxidación, pero nosotros podemos evaluar, por ejemplo, a través de la energía, de la capacidad que tiene el paciente de cómo se siente, de cuál es su estado de ánimo, de cuál es su estado de energético, etcétera, del paciente, nos puede hablar de su grado de estrés oxidativo, sin ser una ciencia exacta. Es algo más cualitativo que cuantitativo. Pero ustedes lo experimentan claramente cuando se pasan de dosis de ozono y en vez de provocar una reacción positiva, oxidan de más al paciente y siempre lo que producen es cansancio. En cambio, en un diabético que siempre está cansado, si ustedes se han fijado, un diabético que de varios años, una de las peores cosas que tiene sintomatológicamente hablando es que está cansado. Y el ozono revierte ese cansancio. Es bien interesante porque ahí vemos claramente cómo el ozono empieza a limpiar de radicales libres, empieza a quitar el estrés oxidativo y el paciente de inmediato empieza a producir más energía, se empieza a sentir mejor y con más cantidad de energía. Una de las primeras cosas que dice un paciente con ozonoterapia bien aplicada es que siente un aumento de su energía. Uh-huh. Una consulta. Adelante. Quiero irme un poquito antes. ¿Hay algo empírico? ¿Hay alguna correlación entre malos hábitos que induzcan el estrés oxidativo? Absolutamente sí, y es la próxima semana la clase que les voy a dar. Ajá. Absolutamente sí. Ok, muchas gracias. Son los malos hábitos son los que aumentan la producción de los radicales libres. Mayra, adelante. Pues nada más comentar que también el ozono sirve muchísimo ahorita en este síndrome que tenemos post-COVID, que precisamente una de las características más importantes que tiene es el extremo cansancio. Entonces, a mí en lo particular que me están poniendo, pues estaba muy, muy cansada y llevo 4 sesiones y voy la verdad que muy bien. Incluso todavía me canso, pero ya no tengo esa fatiga que tenía tan espantosa que aunque quiera uno moverse, pues no puede porque el cuerpo no da. Entonces ahí es una muestra, al menos en mí, es una muestra de que sí está funcionando y lo están haciendo bien. Pero además tiene toda la lógica, Mayra, porque ¿qué es lo que la segunda etapa del COVID, que es un excesivo estado inflamatorio? ¿Estás de acuerdo? Sí. Por lo tanto, entras en un estrés oxidativo muy importante. Y no solamente el ozono, con su capacidad de mejorar el oxígeno, de mejorar el sistema inmune, sino precisamente en su capacidad de empezar a limpiar tu cuerpo de radicales libres y al hacerlo aumentar la producción de ATP, está haciendo que tu energía se revierta
que esa pérdida de energía que tenías empiece a revertirse. Acuérdate que la segunda etapa en el COVID es una tormenta de citoquinas, un estado inflamatorio importante. Precisamente hablando de citoquinas que estaba yo leyendo en el resumen que hicimos, o no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, es cómo es que actúan, ahorita hablando de citoquinas, sabemos que la tormenta de citoquinas nos hace un proceso inflamatorio muy importante y también un desgaste y nos lleva también al estrés oxidativo, pero también estaba leyendo que también las citoquinas pueden revertir ciertos daños en las células o estoy mal. No estás mal, lo que pasa es que hay citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Ah, ok. Sí, porque ahí me confundí y dije, ¿cómo? Si se supone que la tormenta de citoquinas es una cosa. Ok, ya lo entendí. Sí, otra cosa, doctor, que es como, ¿cómo es que el cuerpo se recupera? Perdón, Sí, perdón, conoces los factores de crecimiento, ¿verdad? sí, es lo que también estaba viendo en el resumen. Bueno, pues esos son citoquinas, Ah, ok. forman parte de la familia de las citoquinas. Sobre todo en la sangre, me imagino. Son citoquinas, son parte de las familias de las citoquinas, son producidas por células del sistema inmune y otras células y tienen el efecto curativo. O sea, no todas las citoquinas son dañinas. Ah, ok, es que sí entró la duda. Cuando hablamos de esa tormenta de citoquinas, sobre todo hablamos de las proinflamatorias. Ah, ok. Ajá. Ok, ¿y cómo es que el cuerpo solito, porque yo la verdad es que estoy en ese tratamiento porque sé precisamente todos los daños de post-COVID, pero mucha gente que no toma tratamientos post-COVID, ¿cómo es que el mismo cuerpo va eliminando o volviéndose estas células a quitar el estrés oxidativo? Porque con el tiempo, yo no sé si se recuperan al 100%, no sabría decirlo porque yo sí estoy en tratamiento, ¿cómo el cuerpo se va recuperando de este proceso inflamatorio? Hablando pues porque el cuerpo, independientemente del ozono, pues produce sus enzimas antioxidantes y sus sustancias antioxidantes. Es decir, pero se va a tardar más. ¿Me explicó? Y sí llegará a quedar una secuela del estrés oxidativo, aunque no lo... Claro, porque puede quedar un daño celular permanente. Ok, sí, por la respuesta que nos daba al principio de que se van haciendo incluso hoyitos, sí pueden llegar a quedar células dañadas de por vida, ¿no? O muertas. Okay. Gracias, Doc. Eso no implica que el paciente no recupere su función, que quede bien claro, porque tú no necesitas un órgano completo para funcionar bien. Y eso es un concepto de la rehabilitación, ¿verdad? Tú puedes recuperar la función aún sin tener tener completo tu órgano, tu extremidad o lo que sea. Porque la otra parte es como cuando tenemos un riñón que no funciona bien y el otro sí, tu función renal sigue existiendo. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, en el ozono, me recuerdo mucho a un chico que de hace años, no me acuerdo qué lesión pulmonar tuvo, que le dejó parte de un lóbulo pulmonar ya perdido. Y estoy hablando de hace años, nada que ver con el COVID. Y con el ozono se le ayudó y con la rehabilitación respiratoria y todo, y volvió a ser normal, porque él tenía un problema porque él se dedicaba a arreglar lavadoras y refrigeradores. Entonces dice que se agotaba mucho más cargando y todo eso. Entonces le sirvió mucho el ozono y recuperó su función, que al final del día no es que recuperara, no le creció de nuevo el pulmón, simplemente que el pulmón que ya tenía mejoró, ¿sí? Su función y cubrió la función necesaria para la actividad que él necesitaba. Interesante, gracias, doctor. Acuérdense que el concepto de la rehabilitación de la discapacidad y de quitar la discapacidad no incluye necesariamente el que regrese a la normalidad un paciente, sino que realice las actividades
que normalmente debería de realizar, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces espero que haya quedado bien claro ya. Hay algo que me interesa, dos cosas que me interesan mucho que queden claro. Primero, que los estados inflamatorios van ligados a un aumento de estrés oxidativo. Van junto con pegado. Entonces, cuando hablamos de pacientes crónicos degenerativos, siempre estamos hablando de pacientes inflamados y con estrés oxidativo. ¿Ok? Ese es un punto. Otro, la producción de radicales libres hasta cierto grado es inversamente proporcional a la producción de ATP. No todos los radicales libres se producen en las vías metabólicas que conducen a producir ATP o energía. Pero sí es muy importante que cuando no se estén llevando adecuadamente aumenta la cantidad de radicales libres y disminuye la de ATP. Parecería que hay una proporcionalidad inversa entre el ATP y los radicales libres. ¿Sí, sí más o menos entienden eso que estoy diciendo? Una consulta. Sí. Doctor, ¿todo proceso inflamatorio está relacionado al sistema inmunológico o no siempre? Todo está relacionado al sistema inmunológico y a otras sustancias que se liberan también durante la inflamación. Pero sí participa el sistema inmunológico. Ajá. Muchas gracias. Y esta otra, entonces sí les quedó claro, ¿verdad? Hay una especie de relación inversamente proporcional entre estrés oxidativo y producción de energía, que cuando la revertimos, cuando hacemos que el oxígeno se utilice adecuadamente, que las vías metabólicas funcionen bien, empiezan a dejarse de producir los radicales libres y a la vez empieza a producirse más ATP. Entonces, es una relación, no es perfecta, no es matemática exacta, porque los radicales libres se producen en otras cosas, pero es casi de esta manera. Entonces, cuando estamos ayudando a un paciente con el ozono, no solamente reducimos su estrés oxidativo, sino que empezamos a aumentar la cantidad de energía que produce. Ajá. Y las dos nos traen unos beneficios enormes. Bueno.